Revelaciones del profeta Jeremías, la oración transformadora antes del juicio divino babilónico en el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. La palabra del Señor llegó al profeta Jeremías, hijo de Hisías. En medio de una Jerusalén en decadencia, donde la idolatría y la corrupción moral parecían haber tomado el control, Jeremías fue llamado como un portador del mensaje divino. Su misión comenzaba en un tiempo crítico, cerca del año 605 a.C., cuando las sombras de Babilonia se cernían sobre el pueblo. Las calles estaban llenas de rituales, y el olor de sacrificios ardía en el aire. Sin embargo, los corazones estaban lejos de Dios. La gente había olvidado la ley, atraída por la falsedad y las promesas de paz que sus líderes proclamaban, ignorando el clamor del profeta que advertía sobre el inminente juicio. Con cada paso que daba, el eco de su llamado se multiplicaba, resonando en la conciencia de un pueblo que se negaba a escuchar. Una noche, en su hogar, Jeremías sintió el peso del desánimo aplastarlo. Mirando por la ventana hacia el templo de Jerusalén, el hogar de la gloria de Dios, se preguntaba cómo había llegado su pueblo a tal abismo de desobediencia. Con el corazón agitado, tomó un crisol de barro y comenzó a escribir las palabras dadas por el Señor, pero su espíritu estaba saturado de desconsuelo. Oh Dios, si nuestras maldades testifican contra nosotros, actúa por tu nombre, porque muchas son nuestras rebeliones. Jeremías 14:7. Sus letras, aunque llenas de sinceridad, solo podían reflejar el profundo dolor de su corazón. Y entonces, en el silencio abrumador de la noche judía, Jeremías se arrodilló en su habitación y comenzó a clamar fervientemente a Dios. Le suplicó por misericordia, por una chispa de redención que pudiera encender en el alma de su pueblo. En sus oraciones sentía la carga de la desesperación de una nación perdida, y cada susurro de su plegaria era una súplica por un despertar espiritual. En medio de su clamor, la habitación de Jeremías se llenó de una presencia que traía paz, una calma sobrenatural que superaba su angustia. Comprendió que, aunque el juicio era necesario, el amor y la fidelidad de Dios aún podían resplandecer en medio del juicio. Su corazón, desgarrado por las súplicas, encontró una nueva fortaleza en la promesa de que la restauración también era parte del plan divino. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, decía el Señor, planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11. La noche avanzaba, y mientras Jeremías se sumergía en esa certeza, la confirmación de su propósito divino iluminaba su mente. Pero la pregunta seguía resonando en su interior: ¿podría esta nación aún volver a los caminos del Señor antes de que las tropas babilónicas atravesaran las murallas de Jerusalén? Siempre había un eco de esperanza en sus palabras, una invitación a volver al abrazo del Padre, el cual aún deseaba limpiarlos y restaurarlos a su favor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Jeremías es solo el comienzo, y a medida que avanzamos en la narrativa del encuentro entre Dios y su nación, el futuro del pueblo de Judá colgará en la balanza de la desobediencia y el arrepentimiento. Con cada palabra y símbolo, la invitación para volver se volverá más apremiante, y el plan redentor de Dios comenzará a desenvolverse de una manera sorprendente. ¿Responderán al llamado divino antes de que sea demasiado tarde? La respuesta a esa pregunta se quedará flotando en el aire, mientras la historia divina sigue su curso. En la mañana siguiente, la ciudad de Jerusalén se despertó con un murmullo inquieto.
Los corazones de sus habitantes estaban llenos de temor y confusión mientras los rumores sobre la inminente llegada de Babilonia corrían como fuego en paja seca. Jeremías, levantándose con el peso del llamado divino sobre sus hombros, sabía que su tarea no había hecho más que comenzar. Las puertas del templo se abrieron, y los fieles acudieron en masa, buscando atender sus necesidades espirituales. Algunos llevaban en sus manos alabanzas, mientras que otros susurraban oraciones de desesperación. Sin embargo, el verdadero clamor de sus corazones, desbordado de idolatría y pecado, no era palpable en sus voces. Al observar esta dualidad, Jeremías sintió en su interior una tristeza profunda. En el atrio, se encontró rodeado por los ancianos, quienes con rostros cansados le cuestionaron sobre el futuro de la nación. Profeta, ¿cuál es la palabra del Señor? ¿Las calamidades que pronuncia serán verdaderas? Sus ojos, cargados de escepticismo, desnudaban la falta de fe que reinaba entre ellos. Así dice el Señor, si no te vuelves a mí y abandonas tus caminos malvados, la calamidad vendrá como una tormenta. Las palabras de Jeremías resonaron con fuerza, pero los rostros de los ancianos se mantuvieron impasibles. El conocimiento de sus caminos, su voluntad, se ha perdido entre la neblina de la desobediencia, meditó Jeremías internamente. Con cada palabra, la carga del espíritu se volvía más pesada sobre él, y sintió que el propio Dios lo llamaba a hablar con aún más firmeza. Dejen de ofrecer sacrificios en los altares de Baal, y vuelvan al verdadero Dios, quien anhela su arrepentimiento, instó. Pero al mirar a su alrededor, vio cómo algunos se movían, comprometidos a ignorar sus palabras, sumergiéndose en su propia ceguera espiritual. Repentinamente, una figura del pasado se presentó ante él. Era quien había sido uno de sus más fervientes opositores, Pasur, hijo de Immer. ¿Crees que tus palabras pueden influir en la determinación del rey y de la nación?, le retó, con tono despectivo. La gloria de Yahvé está muerta, así como nuestras esperanzas. Con una voz llena de autoridad, Jeremías le respondió, la gloria de Dios no ha caído. Su sabiduría es infinita, y no se limita a nuestra visión mundana. La soberanía de Dios aún puede elevar de las cenizas al que clama a él. En ese instante, Jeremías sintió que el poder de la verdad recorría su ser, y supo que su misión no solo era profunda advertencia, sino el ardiente deseo de restaurar el pacto entre Dios y su pueblo. Antes de despedirse, miró al rostro de su viejo adversario y exclamó, así dice el Señor, y les daré un corazón y un camino, para que me teman todos los días. Jeremías 32 horas y 39 minutos. Al pronunciar estas palabras, Jeremías sintió una liberación en su espíritu mientras una calma sobrenatural le llenaba el alma. Con el corazón abrumado, comenzó a caminar por las calles abarrotadas, invitando a los habitantes de Jerusalén a un arrepentimiento genuino. ¿Podrá un pueblo que ignora su propia herencia hallar sanidad al ignorar su historia? Despierten. Porque el tiempo es corto y el juicio se acerca. Sin embargo, en esa corrida incesante de mensajes, un eco de incertidumbre aún resonaba en su espíritu. La pregunta que lo atormentaba regresaba a su mente, ¿de verdad el pueblo respondería a la voz de su Dios? Mientras las nubes grises comenzaban a agolparse sobre la ciudad, Jeremías se detuvo un instante, sintiendo la presión de lo que estaba por venir. Sabía que en medio del juicio, el amor de Dios jamás podría ser borrado. Con fe renovada, se dirigió nuevamente al Señor en oración, suplicando por revelaciones acerca del futuro de su pueblo. ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Cómo habrás de restaurar lo que se ha perdido? Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, su corazón palpitaba con la certeza de que incluso en el juicio, Dios tenía un propósito divino, más allá de su comprensión. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Isaías 55, 9, reflexionó con un silencio reverente. ¿Sería posible que aún habría un remanente, un pequeño grupo de fieles que permanecería en el camino de la verdad? La historia aún estaba escribiéndose,
y cada paso podría acercarlos al cumplimiento de un plan divino que, aunque aún escondido, brillaría con una luz redentora en la penumbra. La respuesta a esa pregunta colgaba en el aire, dejando a Jeremías con el corazón ardiente y la esperanza viva de que no todo estaba perdido. Dios, en su soberanía, había tejido la historia del pueblo con hilos de juicio y gracia, y el desenlace aún estaba por revelarse. En la siguiente mañana, la ciudad de Jerusalén fue cubierta por una bruma densa que parecía absorber la luz del sol. La inquietud que recorría las calles se hacía más palpable con cada paso que daba Jeremías. La sombra de Babilonia permanecía inminente, y cada rincón de la ciudad parecía un eco de la desesperanza. Los corazones de su pueblo estaban etiquetados por el temor, y el mensaje de juicio del profeta se suspendía en el aire como un aviso inquebrantable. A medida que avanzaba entre la gente, los rostros miraban hacia otro lado, incapaces de enfrentar la dura realidad que Jeremías predicaba. Sería tan fácil seguir un camino de placeres y recompensas, ignorando el llamado divino. Pero el peso de su misión le obligaba a seguir adelante. Jeremías se adentró en el mercado, donde comerciantes voceaban sus ofertas, pero en lo profundo de sus negocios, el lamento abrumaba el ambiente. «Profeta. Profeta», gritó uno de los mercaderes, «¿por qué traes palabras de condenación en tiempos de prosperidad?». La burla se entrelazaba con desprecio, y Jeremías sintió el fuego del espíritu arder dentro de él. «Así dice el Señor, el tiempo de cosecha se acerca, y aquel que siembra en el viento, cosechará tormenta». Oseas 8:7, respondió con firmeza. La voz de Jeremías se alzó, resonando entre las pieles curtidas y las telas coloridas. Las palabras no eran solo una advertencia, eran un grito de amor divino, una súplica por la restauración. Poco después, se encontró con una multitud en la plaza central, abarrotada por sus preocupaciones diarias, y aquí la urgencia de su mensaje parecía crujir en el aire. Una mujer, visiblemente afectada y sin refugio, levantó su voz. ¿No hay esperanza para nosotros, Jeremías? Nuestro pecado parece ser más grande que tu mensaje. Las cadenas son pesadas, y el enemigo se acerca. Jeremías se acercó a ella, siente sobre sus hombros la carga del pueblo. Tú, mujer de Jerusalén, escucha el clamor del cielo. Cada lágrima que has derramado no ha pasado desapercibida ante Dios. Si te vuelves a mí, con todo tu corazón, Él dice, yo te restauraré. Joel 2, 12-13. Las palabras calaron hondo, y en un instante, un rayo de esperanza iluminó los rostros sombríos de quienes la rodeaban. Mientras la multitud absorbía su mensaje, Jeremías sintió otra vez el latido inquieto de su alma. La pregunta recurrente lo asediaba, ¿cómo podría un pueblo tan desviado volver al sendero de la justicia? Sin embargo, algo en su interior le decía que la redención estaba más allá del alcance de su comprensión. Se apartó del grupo, buscando un lugar de soledad para orar, anhelando claridad desde las alturas. Al llegar a un pequeño rincón del templo, Jeremías se postró, elevando su corazón al Señor. ¿Qué harás, oh Dios, con este pueblo que ha endurecido su corazón? ¿Ves su quebranto? ¿Hay algún remanente que pueda revertir lo que está por venir? Se esforzó en la intercesión, sintiendo como si las paredes del templo escucharan su súplica. En medio de su clamor, su corazón fue invadido por un profundo sentido de la misericordia divina. Así dice el Señor, aún habrá un nuevo pacto con mi pueblo, el cual colocaré dentro de ellos, y en sus corazones lo escribiré. Jeremías 31:33. Esta visión de esperanza surgió con fervor en su espíritu. Aunque el juicio acechaba, Dios tenía un plan redentor que iba mucho más allá de las palabras de condenación. Jeremías se levantó con renovada determinación, una chispa de esperanza en su pecho. La promesa de un futuro restaurado brillaba en la penumbra de su mente, aún había un camino de regreso. Era un ápice de luz en medio de la oscuridad frustrada, un recordatorio de que la salvación siempre era posible.
con el corazón palpitante, entendió que aún en el juicio, el plan soberano de Dios se manifestaría, y así se comprometió a seguir proclamando estas verdades, creyendo firmemente que su pueblo, aunque ciego, podría despertar a la verdad. Pero, ¿qué obstáculos aún tendrían que superar? Se preguntó mientras el viento silbaba, llevando consigo el eco de la voz de Dios que decía: preparad vuestros corazones, porque el tiempo de la revelación está cerca. La esperanza renacía en el corazón de Jeremías, y mientras se adentraba nuevamente en las calles de Jerusalén, sintió un renovado ardor en su pecho. La bruma sobre la ciudad pareció disiparse un poco, como si también la creación anhelara percibir el despertar de su pueblo. Sin embargo, el eco de su mensaje seguía resonando con la gravedad de una advertencia sombría. ¿Podría el arrepentimiento ser suficiente para cambiar el destino inminente? La pregunta lo acompañaba como una sombra implacable. Al acercarse a la puerta de la ciudad, notó la figura de un anciano sabio que se había reunido con un grupo de jóvenes. Su voz profunda y pausada resonaba, entretejiendo narrativas de tiempos pasados, de las promesas de Jehová y de la infidelidad del pueblo. Jeremías se detuvo a escuchar, atraído por la profundidad de la sabiduría en sus palabras. Hijos míos, decía el anciano, no olvidéis los pactos del Señor. Si no sabemos recordar, ¿cómo podremos esperar ser recordados? El profeta sintió que sus palabras eran un eco del enfoque divino y decidió unirse a la reunión. Así dice el Señor, interrumpió con valentía: el tiempo de prueba viene, pero el tiempo de la restauración también. Algunos lo miraron con escepticismo, otros con un destello de esperanza en sus ojos, pero la incertidumbre persistía en el ambiente. Al finalizar la discusión, algunos de los jóvenes se acercaron a él, su curiosidad palpable. Profeta, ¿cómo podemos volver al Señor? ¿Qué se nos requiere?, preguntó uno de ellos, su rostro enrojecido por la carga de la iniquidad que llevaban consigo. Jeremías sintió que el dolor en su pecho se intensificaba, y con toda la sinceridad que podía reunir, respondió: volved a él en oración y ayuno. Clamad a él desde un lugar de quebrantamiento y humillación, y él promete que oirá. Mientras hablaba, las palabras de los salmos resonaban en su mente: el sacrificio de Dios es un espíritu roto, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51 horas y 17 minutos. Fue entonces cuando decidió que un clamor colectivo era necesario. Convocaría un día de ayuno y oración, un evento que uniera a toda Jerusalén hacia la súplica en busca de salvación. Días transcurrieron mientras Jeremías trabajaba en su misión, y la noticia se esparció como un fuego alimentado por el viento. El día designado llegó. El pueblo se reunió en la plaza central, donde la atmósfera estaba impregnada de una mezcla de miedo y expectativa. Jeremías subió a un elevado lugar, sus ojos escudriñaban los rostros de miles que habían venido a escuchar. Escuchad, pueblo de Dios, resonó su voz, hoy venimos a clamar por misericordia. Sabemos que hemos pecado, que nuestras acciones se han alineado con el mal. Pero el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, está dispuesto a perdonar si venimos a Él con corazones sinceros. Mientras sus palabras llenaban el aire, un silencio profundo descendió, intensificando la presencia de Dios entre ellos. Jeremías continuó, presentando sus súplicas, sosteniendo el dolor de su pueblo en su pecho, pidiendo perdón por las transgresiones que habían llevado al inminente juicio babilónico. En aquel momento, el viento sopló de manera inexplicable, como si el Espíritu mismo de Dios estuviera presente. Jeremías sintió un estremecimiento recorrer su ser, y en ese silencio cargado, oyó la voz de Dios una vez más me acordaré de mi pacto y lo sembraré en la tierra, aun en su dolor y miseria. Jeremías 31 horas y 36 minutos. El pueblo, con lágrimas en los ojos, comenzó a clamar en voz alta, una sinfonía de lamentos y peticiones, clamando a Dios por su promesa de restauración. Jeremías, sintiendo que había un giro en el viento de la intercesión, miró hacia el cielo y siseó una súplica profunda:
¿no es este, oh Jehová, el tiempo de nuestra liberación? Danos la esperanza que hemos olvidado y sella en nuestros corazones tu pacto. La reacción del pueblo, resonando en su ferviente clamor, sorprendió a Jeremías. En medio de la desesperación, emergía un resplandor de unidad, y un eco de la gloria de Dios parece reclamarse en medio de ellos. A unos pocos pasos, en las sombras de un ángulo de la plaza, un grupo de sacerdotes también escuchaba, en profunda reflexión. Había un cambio en el aire, y podría ser que el Señor estaba preparando un nuevo amanecer para su pueblo. La inquietud aumentó mientras Jeremías comprendía que lo que había comenzado como un día de juicio podría transformarse en el día de la esperanza. Pero, al finalizar aquel momento sagrado, un nuevo pensamiento se deslizó por su mente: ¿cuánto tiempo llevará esta transformación? ¿Y qué pruebas aún son necesarias para que el pueblo reconozca su verdadero camino? La suspenso en el aire y la promesa de Dios resonó profundamente al final de su oración, preparándolos para lo que estaba aún por venir. La plaza resonaba con el eco de los corazones que clamaban, pero el silencio que siguió al clamor era palpable, cargado de una expectación divina. Jeremías se encontraba allí, entre el pueblo, sintiendo una mezcla de fervor y temor. Sabía que las palabras del Altísimo siempre llevaban consigo un peso. Mientras las lágrimas de muchos caían al suelo, una luz tenue comenzaba a desbordar sobre el horizonte, como un susurro de esperanza en medio de la angustia. ¿Puede el pueblo de Dios volver a ser restablecido?, se preguntó Jeremías, mientras su espíritu anhelaba una respuesta. Aquella noche, decidió retirarse a un lugar solitario para buscar la cara del Señor, ansioso por claridad. Se dirigió al monte, un lugar que antes había sido testigo de la gloria divina. Allí, en los susurros del viento y el murmullo de los árboles, clamó a Jehová, su voz resonando con angustia: Señor, tu pueblo busca tu rostro, pero ¿qué más has de pedir de nosotros? Mientras se postraba, el manto de la noche lo envolvió, y una visión comenzó a formarse ante él. Viendo no solo la presente calamidad, sino también un futuro lleno de promesas. En su visión, Jeremías vio a un rey que llegaba, justo y soberano, montado sobre un burro y rodeado de un pueblo restaurado. Las multitudes clamaban: Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 21:9. El profeta sintió su espíritu exaltarse, pues comprendía que la esperanza estaba infiltrando la desolación. Despertando de su trance, un nuevo entendimiento le fue revelado: el camino de la salvación no está libre de sufrimiento, pero a través del dolor, el camino se purifica. Así, la determinación creció dentro de él: volvería al pueblo no solo a hablar de un futuro espléndido, sino a prepararlos para el proceso de ese cambio. Regresó a la plaza al amanecer, donde todavía personas esperaban, con rostros cansados pero iluminados por la esperanza de la noche. Jehová es bueno, y su misericordia es eterna, proclamó con compasión. Pero debéis estar listos para la prueba, porque la purificación viene antes de la restauración. Es tiempo de abrazar nuestra carga, pues de nuestro quebranto se levantará la salvación. Los murmullos emergieron de entre la multitud. Algunos sintieron temor en sus corazones, mientras que otros respondían en fe. Jeremías podía ver la ansiedad en sus ojos, la lucha interna entre el miedo y la confianza en Dios. No temáis, pueblo de Dios, continuó, su voz vigorosa en la mañana brumosa. El Señor no abandonará a aquellos que claman a Él. Aún en medio de las pruebas, seréis formados para ser un pueblo que refleje su gloria. En ese momento, sintió una presión creciente en su corazón, una revelación que debía compartir. Así dice el Señor: he aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará, ¿no lo notaréis? Isaías 43:19, proclamó. Un nuevo pacto se está preparando. Aun cuando el juicio se cierne, habrá un refugio para los que se arrepienten y buscan al Altísimo.
El momento tornó a un silencio reverente, cada palabra del profeta se convirtió en un hilo conectando el pasado de desobediencia con las promesas de un futuro glorioso. Jeremías vio que muchos se inclinaban, rongando su dolor y entregando sus corazones a la hora del arrepentimiento. Así como él esperaba, el Señor cumplió su promesa, y un renovado deseo por la verdad brotó en el corazón del pueblo. Pero aún había más por revelarse, un plan más amplio que abarcaba no solo el destino inmediato de Jerusalén, sino también las naciones enteras. Mientras Jeremías miraba hacia el este, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a iluminar la tierra, su mente se llenó de la pregunta persistente: ¿qué significará este nuevo camino que Dios pavimenta para su pueblo? ¿Y cómo se manifestará su gloria en el tiempo venidero? Aquella no sería simplemente la cuestión del día, sino el eco de una revelación aún más profunda y trascendental que aguardaba al pueblo de Dios. En su corazón, el profeta esperaba ansioso, pues sabía que la soberanía del Señor jamás sería en vano. El aire matutino era fresco y cargado de un sentimiento encontrado. Jeremías se sintió impulsado a compartir su visión con el pueblo, deseando que cada corazón estaría receptivo a la promesa de restauración. Sin embargo, un inquietante presentimiento lo acompañaba: las palabras de advertencia también eran necesarias. Sabía que debía confrontar tanto la impenitencia como la esperanza. Escuchad, pueblo de Dios. Aun cuando el amanecer trae consigo la luz, la sombra del juicio todavía está entre nosotros, comenzó el profeta, su tono firme y lleno de compasión. La multitud lo escuchaba atentamente, algunos con rostro de alegría, otros con miradas atormentadas por el recuerdo de su desobediencia. El Señor ha revelado su corazón hacia nosotros, y este es el tiempo para que nuestros corazones se inclinen en sincero arrepentimiento. Porque el Dios que ama también es un Dios que juzga. Las palabras de Jeremías resonaban como ecos en el silencio expectante. Se sintió desbordado por el amor divino que abrigaba a su pueblo. No olvidéis que la disciplina del Señor es en verdad una manifestación de su amor. Así como un padre corrige a su hijo, así el Altísimo nos ha llamado al arrepentimiento. Si volvemos a Él con corazones sinceros, Él nos arrebatará del abismo. Algunas personas comenzaron a llorar, sintiendo la carga de sus acciones. En medio de ellos, un escriba llamado Baruc, amigo y discípulo de Jeremías, se acercó y le susurró: Maestro, ¿qué más debemos hacer para que el pueblo entienda la gravedad de su situación? Jeremías, sintiendo la urgencia en el alma de su amigo, miró al cielo. Debemos persistir en nuestras súplicas. El clamor a Jehová debe ser ferviente y constante, respondió Jeremías. La ciudad se ha llenado de ídolos, y en su ceguera no ven la verdad que les está siendo revelada. Hay que clamar por perdón, clamar por revelación. Las palabras del Señor serán nuestra guía, y su espíritu nuestro aliento. Mientras tanto, el viento arreció y el cielo se oscurecía a lo lejos, presagiando la llegada de una tempestad. Jeremías sintió en su interior una convulsión de la naturaleza reflejando la agitación de su propio corazón. Aún los cielos responden a la voz de su Creador, exclamó, viendo los ojos de la multitud llenarse de temor. No temáis, porque aún hay esperanza en medio del juicio. Escuchad cuidadosamente las palabras del Señor, pues lo que Él traerá será por un propósito divino. De repente, la visión de aquella gloria prometida volvió a su mente, la imagen del Rey justo resplandecía en su corazón. Un nuevo pacto está en marcha que cambiará el destino de no solo este pueblo, sino de todas las naciones. La tierra será restaurada, sus corazones serán transformados. Este no es solo un juicio, sino también el principio de un renacer. Con fervor, Jeremías continuó: Escuchad, Israel. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has caído por tu iniquidad. Oseas 14:1. Él anhela sanar nuestro quebranto, pero la sanidad requerirá la búsqueda de su rostro con un corazón humillado y sometido. ¿Quién de vosotros se atreverá a invocar su nombre en esta hora de necesidad?
El clamor del pueblo comenzó a elevarse, muchos comenzaron a clamar, «Ten piedad de nosotros, oh Señor». Las voces se unieron formando un coro de súplica, una melodía de arrepentimiento que ascendía a los cielos. Y en ese momento, un rayo de luz rompió la nube oscura, iluminando el rostro de Jeremías. La certeza llenó su ser, el propósito de Dios se despliega y, aunque el juicio se cierne, hay un refugio en el arrepentimiento. Mientras el pueblo se postraba, Jeremías sintió una profunda revelación. Así dice el Señor, levantaré un nuevo corazón en medio de ustedes y escribiré mi ley en sus corazones, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Al finalizar su discurso, el monte comenzó a temblar levemente, y una profunda quietud se instaló entre la multitud. La incertidumbre y el temor se convirtieron en expectativa. Jeremías sabía que algo sobrenatural estaba por acontecer. La sombra de la calamidad estaba cerca, pero al mismo tiempo, la luz de una promesa se acercaba. En su corazón ardía la pregunta, ¿qué revelaciones aguardaba el Señor más allá de este momento crucial? ¿Cuál era el destino de su pueblo, y cómo se manifestaría su gloria en su liberación? El misterio divino continuaba pendiendo como un velo en el aire, mientras el pueblo, en una súplica colectiva, aguardaba la redención al compás de corazones quebrantados y esperanzados. El viento comenzó a soplar con más intensidad, trayendo consigo una sensación de inminente cambio, como si la creación misma participara en la angustia del pueblo. Jeremías, con la mirada fija en la lejanía, sintió que el temor se tornaba en propósito. Oh, pueblo de Israel, el juicio se acerca como un rayo, pero también la luz de la salvación, clamó con voz alta, su corazón profundo resonando con cada palabra. Mientras la multitud se apretaba, los murmullos de incertidumbre se propagaron. Algunos sintieron la necesidad de huir, mientras que otros, anclados a la verdad revelada por el profeta, se quedaron, sintiendo un llamado a permanecer. Jeremías, en acción profética, avanzó para reenfocar la atención hacia el cielo oscuro donde el trueno retumbaba, era un recordatorio de la soberanía del Creador sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que veréis?, preguntó, su voz retumbando como el eco de Dios mismo. ¿Una calamidad o una transformación? Porque el Señor ha prometido que aún en la angustia, buscarán su rostro, Deuteronomio 4:30. Si nos humillamos, si nos volvemos con sinceridad, Él se manifestará. Los corazones comenzaron a moverse, y Baruc, junto a otros grabadores del pueblo, sacó tablillas para capturar las palabras de Jeremías. El escriba, visiblemente conmovido, observó que otros se unían en fervientes súplicas. Escribe esto, Baruc, para las generaciones venideras, instruyó Jeremías. Las palabras que Dios nos ha dado deben ser preservadas, para que nunca olvidemos el camino que nos devolverá a casa. Mientras el cielo se oscurecía con nubes ominosas, una voz resonó en el interior de Jeremías, una promesa divina que encendió su espíritu. Era la misma voz que había guiado a los profetas antiguos, la voz que le decía, la noche de la prueba no será el final, sino el umbral de un nuevo amanecer. Y justo cuando se desataba una lluvia de granizo, lamentos provenientes de muchos comenzaron a tejer una sinfonía de arrepentimiento. Perdónanos, oh Señor. Mira nuestras aflicciones y escucha nuestro clamor, gritaban con fervor. Jeremías levantó las manos al cielo, sintiendo que una erupción de fe se manifestaba entre el pueblo. Escuchad, oh tierra, pues el Señor ha hablado. He aquí, yo traigo un nuevo pacto, dice el Señor. Jeremías 31:31. Era una revelación que resonaba en lo más profundo de su ser. De repente, una luz brillante apareció en medio de la tormenta, dispersando las tinieblas y revelando el rostro de un ángel del Señor, que parecía estar en medio de ellos. No temáis, dijo la luz con una voz que traía consuelo y firmeza, la gloria del Señor está en camino, y en su tiempo traerá restauración y paz. Hay un remanente que será salvo. El pueblo observó,
en asombro y reverencia, sintiendo su corazón palpitante en conexión con lo celestial. Jeremías, sintiendo que este momento era decisivo, se dirigió una vez más a ellos. Este es el momento de elegir. ¿Quién se levantará para seguir a Jehová, su Dios? ¿Quién decidirá abrazar el nuevo pacto que Él traerá? La multitud resonó en un eco de respuesta: nosotros, oh Señor. Seremos tu pueblo. Y así, bajo la tormenta, surgió un nuevo fervor. La tempestad continuó rugiendo sobre ellos, pero en el corazón del pueblo había un reconocimiento de que un divino desenlace estaba en marcha. Jeremías, movido por la presencia de Dios, vislumbraba la magnitud del plan que el Creador estaba por desplegar. Recuerda, Israel, que en el último día Jehová reunirá a sus elegidos, proclamó. De las aguas del juicio surgirán los justos, y su luz será una señal para las naciones. Así terminó el día, con el pueblo riendo y llorando al unísono, mientras la luz del cielo se desvanecía. Jeremías sabía que la batalla por su corazón y el corazón de su pueblo comenzaba, y en su discurso alcanzó su clímax. ¿Cuáles son las sombras que aún quedan en nosotros? ¿Qué revelaciones aún están ocultas en el corazón de nuestro Dios? ¿Qué nuevas pruebas y promesas se disponen para el rescate de su pueblo? La incertidumbre permanecía, pero Dios estaba en el trabajo, y la historia aún no estaba completa. La tormenta continuaba su clamor, y el aire pesado se llenaba de una expectativa palpable. Jeremías sentía en su corazón como el clamor de la multitud se unía a un clamor celestial. He aquí, Israel, decía, el juicio de Dios está delante de nosotros, pero la misericordia del Señor se desborda para aquellos que se vuelven a Él. ¿Cómo no habremos de responder a su llamado? Mientras las primeras gotas de lluvia caían, una ADN de tensiones y esperanzas se entrelazaban en el alma del pueblo. Las miradas buscaban a Jeremías, cada uno deseando una palabra de aliento, una guía que les condujera entre la oscuridad. El profeta, elevando su voz por encima del estruendo del granizo, les instó: recordad el pacto que hizo el Señor con nuestros padres. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Esto es nuestro momento. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de algunos, mientras otros se unían en oración ferviente. Oh Señor, escúchanos. Se escuchaban gritos de desesperación y súplica. Haz que volvamos a ti, líbranos de nuestras transgresiones. Jeremías, sintiendo la gravedad del momento, se postró de rodillas, y la multitud lo siguió en su gesto de humildad. Oh Dios de nuestros padres, escucha nuestro clamor, clamó Jeremías con profundo anhelo. Sabemos que hemos sido un pueblo rebelde, nos hemos apartado de tus caminos. Pero hoy, bajo este cielo de tormenta, reconocemos nuestra debilidad. Ten misericordia de nosotros. La lluvia comenzó a intensificarse, y el cielo pareció responder al ardor del corazón de Jeremías y de su pueblo. Al principio, era como una suave brisa, pero pronto se convirtió en un torrente que arrastraba la tierra. Cada gota que caía llevaba consigo un eco de promesa y juicio. El profeta se levantó, vislumbrando entre las nubes una vislumbre de luz: el Rey de Gloria está en medio de nosotros, su brazo fuerte nos sostendrá. De repente, un silencio sobrevino. La lluvia se detuvo, y la voz del ángel volvió a resonar: no temáis, porque el Espíritu del Señor está actuando en este lugar. Las lágrimas que hoy derramáis no serán en vano. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Los corazones comenzaron a latir en unidad, y una llama de esperanza se encendió en sus corazones. Él está haciendo algo nuevo en nosotros, pueblo de Dios, exclamó Jeremías con renovada fuerza. Prepárese, porque el plan de Dios para su remanente es de restauración.
no solo nos librará del juicio, sino que nos llevará a la tierra prometida dentro de su corazón. Los rostros comenzaron a brillar con una nueva luz, y la multitud elevó un clamor de alabanza: bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Mientras las sombras se dispersaban, mientras el cielo poco a poco se aclaraba, Jeremías sintió una certeza renovada de que su Dios estaba preparando una salida. Estaba seguro de que este tiempo de purificación era, en verdad, el preludio de una nueva era. Una promesa que resonaba en su mente, como un reloj que marcaba la hora de un cambio inminente. ¿No saben que lo que parece ser el final es en realidad el principio del Señor?, preguntó, dirigiéndose a la multitud. Cuando se cumpla el tiempo, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos verán con asombro lo que Dios hizo en este lugar. Y así, mientras el pueblo se abrazaba en un clamor ferviente, las preguntas aún persisten: ¿qué más revelaciones nos darás, oh Dios? ¿Con qué maravillas nos sorprenderás en los días por venir? La incertidumbre se mantenía, pero también la esperanza, porque en el horizonte brillaba la promesa de un nuevo amanecer. Mientras el sol comenzaba a disipar las nubes grises que lloraban sobre la tierra, Jeremías sintió que un aire nuevo se cernía sobre el pueblo. Había un susurro en el viento, un mensaje oculto en su soplo. Estad atentos, pueblo de Dios, instó el profeta, su voz resonando con un nuevo fervor. La purificación no es el fin, sino el medio por el cual Dios está levantando a su remanente. El pueblo, todavía lleno de temor y ansiedad, se miraba entre sí, buscando en los rostros de sus hermanos la misma llamarada de esperanza que ardía en el corazón de Jeremías. Había una expectativa palpable mientras se reunían, dispuestos a escuchar cada palabra de su líder y mensajero. Los días de calamidad que se avecinan no son solo juicios, continuó Jeremías, sino también una oportunidad para que el Creador haga nuevas todas las cosas. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Deuteronomio 28:1, el Señor te levantará de las cenizas. Mientras sus palabras se derramaban sobre la multitud, el cielo se despejaba, y los rayos del sol empezaban a iluminar la tierra, como si la creación misma respondiera al llamado del profeta. El Señor dice: y os restauraré el bienestar, Jeremías 30 horas y 17 minutos. Cada lágrima y cada gemido son conocidos por Él. Él ha venido para dar vida, y vida en abundancia. Los ojos de los hombres y mujeres empezaron a brillar con promesas redentoras, y algunos levantaban sus manos al cielo, en respuesta a la alabanza de Jeremías. Hay un plan mayor, donde el pueblo de Dios será renovado y visitado por su gloria, exclamó. De súbito, el viento sopló con mayor fuerza, y en su fragor, un eco profundo resonó como un tambor lejano. He aquí, indicó Jeremías, señalando hacia el horizonte, la reunión de los pueblos que vendrán a conocer al verdadero Dios. La tierra que imaginas desolada será la semilla de nuevas naciones. Los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor, Apocalipsis 11:15. Y así, entre murmullos de asombro, sus palabras dieron vida a una esperanza dormida. Algunos comenzaron a profetizar sobre grandes victorias futuras y otros recordaron las promesas hechas a David, de un reino que nunca tendría fin. Era como si hubiesen despertado de un largo sueño. Mas no olvidéis, advirtió Jeremías con un tono firme, que el camino hacia la gloria es estrecho y lleva su precio. La senda de la justicia es adornada por tribulaciones que purifican. Porque el Señor disciplina a los que ama, Hebreos 12:6. Las manos temblorosas y las voces quebradas comenzaban a llenarse de determinación mientras el pueblo se unía en un clamor unificado. Oh, Señor, saca lo mejor de nosotros. Haremos lo que nos mandes, resonó un eco entre la multitud. Al caer el día, Jeremías se sintió nutrido por una revelación que surgía en su interior. Todo lo que ha de suceder no es accidental. Todo forma parte del plan eterno de Dios, cuyas raíces se hunden en la promesa hecha a nuestros antepasados.
Así como el arco iris aparece en el cielo después de la tormenta, así también se manifestará su pacto de amor. Mientras la multitud se sumía en un fervor renovado, él sintió la carga del misterio divino aún no revelado. «¿Qué gran cosa se está preparando, oh Jehová?», susurró para sí mismo. «¿Cuál es el propósito detrás de las ruinas que nos rodean? Porque el dolor que hoy sentimos es solamente el preludio de algo espléndido. Vendrá un tiempo donde, en medio de nosotros, verán a aquel que cambiará el destino de las naciones». Y así, Jeremías, con su corazón repleto de fuego profético, miró hacia el futuro, convencido de que el verdadero juicio, que precede a la misericordia, no era más que un paso hacia la redención final. «Estad alerta», concluyó, dejando una atmósfera de expectación sagrada en el aire. El Señor revela su camino, y lo que parece ser nuestro final es, en verdad, el principio de su glorioso plan. Pronto, un nuevo pacto será proclamado entre el cielo y la tierra. La luz del nuevo día se filtraba a través de las nubes que aún residían en el cielo, como un recordatorio constante de la esperanza y la restauración. Jeremías, sintiendo el despertar del pueblo de Dios, se movía entre ellos con renovado fervor. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de temor reverente y anticipación. Cada alma parecía estar ávida de escuchar la voz de Dios y, sin embargo, la urgencia del arrepentimiento persistía en su corazón. Mientras caminaba entre los grupos que discutían fervientemente los mensajes del profeta, Jeremías sintió que algo extraordinario estaba por suceder. Las palabras que había compartido resonaban como ecos de antigua promesa entre el pueblo, y había en el aire un anhelo de un nuevo pacto que diera sentido a sus sufrimientos y los condujera hacia la libertad. «Escuchen, oh pueblo de Judá», llamó Jeremías, elevando su voz por encima del murmullo creciente, «el Señor ha decidido actuar. Las nubes que han oscurecido nuestro futuro comenzarán a despejarse, a medida que nos volvamos con sinceridad hacia Él. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es quien ha resplandecido en nuestros corazones. 2 Corintios 4:6. Las palabras penetraron profundamente en cada corazón presente. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo la poderosa verdad de la gracia que aún estaban convidados a recibir. El Espíritu de Dios estaba moviéndose entre ellos, y la libertad estaba al alcance, pero solamente a través de un corazón quebrantado que clamara a su Creador. «Aún hay tiempo», continuó Jeremías, «la puerta de la misericordia permanece abierta para aquellos que se atreven a volverse a Él. Venid, pues, y razonemos», dice el Señor. «Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Isaías 1:18. Con cada palabra, el poder de la verdad daba vida a un pueblo casi derrotado. Los corazones comenzaron a unir sus voces en una súplica colectiva, eran no solo palabras, sino un clamor que ascendía al cielo. Las lágrimas que caían sobre el polvo de Jerusalén no eran en vano, eran semillas de redención esparcidas por cada pecador que se atreve a buscar al Dios viviente. Simultáneamente, mientras el pueblo clamaba, un resplandor sutil comenzó a tomar forma. Jeremías, sintiendo un tirón en su espíritu, miró hacia el horizonte donde vio una figura resplandeciente que se acercaba. Era un ángel del Señor, su presencia irradiante llenaba el espacio con una calma poderosa. «Así dice el Señor», proclamó el ángel con una voz como el estruendo de muchas aguas. «La restauración está en marcha, y un nuevo pacto será establecido. He escuchado el clamor de mi pueblo y estoy levantando un remanente de corazones purificados. Porque les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». Ezequiel 36:26. La multitud se detuvo en seco, asombrada por la revelación y la promesa que se desataba en medio de ellos. Jeremías sintió el ardor en su pecho y comprendió que el tiempo de cumplimiento estaba más cerca de lo que jamás podría haber imaginado. El Señor está preparando un camino para aquellos que desean regresar a Él.
Las sombras del juicio pronto se convertirán en luz, y habrá un momento de gloria y de renovación entre nosotros, afirmó con firmeza. Mientras se dirigía a la multitud, un silencio reverente descendió sobre ellos. Cada corazón estaba alineado por el deseo de experimentar el llamado del Altísimo y la maquinaria del plan soberano de Dios comenzaba a moverse. Jeremías, con lágrimas en sus ojos, reconocía que la revelación no solo traería cambios a Judá, sino que resonaría en las naciones. Ustedes, oh pueblo, son elegidos para hacer luz en medio de la oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Isaías 9:2, compartió el profeta emocionado. Había un clamor interno en cada uno de ellos, la historia de redención apenas comenzaba, pero el misterio de lo que estaba por revelarse aún colgaba como una bruma sobre los corazones de todos. Pero, a pesar de este temor, surgía la convicción de que Dios estaba en medio de su pueblo y no los dejaría olvidados en su desobediencia. ¿Quién responderá a esta nueva invitación?, preguntó Jeremías, alzando su voz mientras un aliento de poder llenaba el aire. Estamos llamados a ser testigos de su gloria, si solo estamos dispuestos a volvernos y a ejecutar el bien. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y no de mal. Jeremías 29:11. El futuro de la salvación comenzará aquí y ahora. Cree en la promesa del Altísimo. Y así, mientras el pueblo respondía a la invitación con corazones dispuestos, una chispa divina se encendió en Jerusalén. Las nuevas promesas brotaban de un tiempo de juicio, y solo el amor sobresalía entre el clamor del pueblo. Jeremías comprendió con claridad que el propósito de Dios para su pueblo iba más allá de su entendimiento. Un nuevo amanecer estaba por llegar, y él, junto con su pueblo, estaba prestos para la revelación que aguardaba entre las sombras de su historia. Las puertas hacia su restauración se abrían, y la esperanza brillaba intensamente. El destino ya no sería un tormento, sino el comienzo de un increíble viaje hacia la luz prometida. Pero en el fondo de su ser, Jeremías aún sentía la resonancia de la pregunta del cielo: ¿cómo se manifestaría el esplendor de la gloria divina en su juventud, una juventud preparada para responder? La encarnación de su plan sobrepasaba su entendimiento, pero la promesa resonaba por encima de toda desesperanza, dejando a todos en la solemnidad de la expectativa divina.